Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Shen Xiaoyu vomitó repentinamente alrededor de las 10 de la noche. El restaurante, el cual habían reservado, era terrible. Huayon obligó a Wen Lan a llevar la cena a Shen Xiaoyu y a disculparse por su mala actitud anterior. Wen Lan, por supuesto, no estaba de acuerdo con su temperamento. Si fuera en cualquier otro momento, jamás sería ante Shen Xiaoyu, ni siquiera bajo la presión de Huayon. Pero Huayon tenía muchos trucos, incluyendo la coerción, la inducción. Siempre se le daba bien criticar los puntos débiles de la gente y le dijo a Shen Wenlan con ligereza: Wenlan, si llevas la cena para disculparte con el señor Shen, te daré inmediatamente la foto del Omega que tomé en el banquete ese día. Al ver la evidente vacilación de Wenlan, Huayon sonrió levemente y le preguntó: ese Omega, te gusta mucho su olor, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Hua Yong no lo creía en absoluto y expuso sin piedad a Shen Wenlan. No te gustó, pero lo abrazaste y dormiste con él toda la noche. ¿No sueles siempre vomitar cuando hueles a Omega? No te gustó, pero lo abrazaste y dormiste con él toda la noche. ¿No sueles vomitar cuando hueles a Omega? Wenlan, este Omega estuvo contigo y puede ser tu única esperanza para salir de la soltería. La habilidad de negociación de Huayon no es muy buena, pero tiene demasiadas fichas en la mano. Wenlan quiere saber quién es ese Omega. Tiene una vaga premonición en su corazón. No mala, pero tampoco muy buena. Sucedieron muchas cosas extrañas esa noche. Lo que más le extrañó a Wenlan fue por qué Gaotu, quien siempre lo seguía, desapareció repentinamente. Podría ser, podría ser que Gaotu y ese Omega enloquecido habían conspirado contra él. Por eso le pidió la renuncia tan de repente y apresuradamente. Si Gaotu realmente hubiera conspirado contra él junto con ese Omega, entonces ¿por qué renunció? Sino que debería haber usado como moneda de cambio para sacar una gran ganancia. Ese tonto inflexible que se atrevió a pedirle renunciar por un Omega embarazado, ni siquiera podía chantajearlo. Al pensar en esto, Wenlan volvió a enojarse. No había visto a Gaotu en 3 días. Esa gente de la Secretaría de Recursos Humanos era una basura y ni siquiera encontraban una excusa para retrasarlo. Su incompetencia lo hundía y solo podía estar ansioso en vano, viendo a Gautú, quien se había mudado a una oficina lejos de la suya, entregar su trabajo y abandonar la empresa por completo. El jefe del grupo de secretarios bromeó una vez diciendo que el secretario Gao era el único que podía apagar el incendio del presidente. Mientras estuviera allí, pero por muy irritado y enfadado que estuviera Wenlan, solo Gaotu podía calmarlo. Wenlan tiene una personalidad extraña para el mundo exterior. No es un jefe con el que sea difícil llevarse bien. Su dureza, su lengua afilada y su doble sentido a menudo solo atacan a Gaotu. Wenlan siempre ha sido tan popular, tan llamativo como un diamante brillando. Desde su época de estudiante, Gaotu le ha ayudado a lidiar con cartas de amor, con diversas feromonas Omega. Wenlan odia a Omega, Gaotu lo sabe mejor que nadie, pero no sabía que el día de la graduación, Wenlan se quedó en la puerta de su clase hasta muy tarde y se fue solo, decepcionado e irritado cuando todos se fueron. Wenlan tiene excelentes condiciones económicas y una apariencia excepcional. Aunque es quisquilloso y habla sin piedad, todavía hay mucha gente que lo aprecia. Gaotu no tiene una apariencia hermosa ni una mente brillante. También tiene una hermana gravemente enferma y un padre inútil, endeudado. Gaotu a menudo se siente afortunado. Si fuera un poco más guapo, más inteligente, hubiera nacido en una familia famosa, Gaotu podría tener el sueño real de que algún día Wen Lan lo tratara con igualdad y sinceridad.
Afortunadamente, Gaotu no tiene ni la apariencia, ni la sabiduría, ni los antecedentes familiares. El día que me mudé de la oficina de Wenlan, Gaotu hizo algo que no se permitía en público. Abrió en secreto el cajón de Wenlan y arrancó la versión impresa del anuario que Wenlan le pidió que llenara por capricho ese día. Gaotu ha decidido renunciar inmediatamente después de entregar el trabajo. Y esta página arrancada en secreto del anuario de Wenlan es el recuerdo de su amor secreto durante 10 años. Wenlan es su compañero de clase, su jefe, y el que le gusta, pero nunca se atrevió a decírselo en voz alta. Lo respeta, lo aprecia y lo ama. Por lo tanto, aunque el proceso de compañerismo está lleno de arrepentimientos y dolor, Gaotu todavía puede irse sin resentimiento. Fue Wenlan quien permitió a Gaotu terminar sus estudios sin problemas y fue Wenlan quien llenó la vida ordinaria de Gaotu de un vivido dolor. Su gusto comenzó silenciosamente y terminó silenciosamente. Wenlan le dio amor no correspondido. Lo que realmente impulsó a Gaotu a irse fue la indiferencia de Wenlan. Gaotu podía aceptar que su amor nunca se mostrara en el escenario, pero no soportaba que su hijo, al cual esperaba, sintiera el dolor de su padre. Era doloroso. En ese momento dudar era un pecado. Por la inocente criatura que llevaba dentro, Gaotu tenía que irse, no tenía otra opción. Shen Xiaoyu estaba medio tumbada en el sofá, observando cómo el nuevo secretario de Wenlan servía la comida, y dijo con sarcasmo: «No creo haberte visto antes. ¿Dónde está el secretario Gaotu?» «El secretario Gaotu ha renunciado». El nuevo secretario le explicó cortésmente a Shen Xiaoyu: «Acabo de asumir el cargo. Es normal que el jefe Shen no me haya visto antes». «¿El secretario Gao ha renunciado?» Shen Xiaoyu sonrió y dijo: «Es bueno renunciar. El mar de sufrimiento es infinito y es mejor irse». El secretario Gao finalmente lo entendió y supo que abandonar era la solución. «Shen Xiaoyu, no tienes que hablar así si no sabes hablar». De repente, Shen Xiaoyu dejó la cuchara, levantó la vista y estuvo a punto de decir algo, pero su corazón se revolvió de repente y la sopa de pescado que bebió era como un charco de aceite transparente que subía por la garganta. Las repentinas arcadas de Shen Xiaoyu asustaron a Wenlan. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.